¿Te has preguntado alguna vez cómo alguien puede pasar de perderlo todo a construir un imperio que cambia el mundo? Esta es la historia de un hombre que, contra viento y marea, transformó fracasos en oportunidades y creó una de las empresas más influyentes del planeta. En 1910, en una Corea sometida al dominio japonés, nació Lee Byung-chul, un joven destinado a fundar Samsung, la marca que hoy rivaliza con gigantes como Apple. Pero su camino estuvo lleno de errores, deudas y conflictos que pondrían a prueba su espíritu. Quédate hasta el final para descubrir cómo un humilde negocio de pescado seco se convirtió en el germen de un titán tecnológico y qué lecciones puedes aplicar en tu propia vida. Antes, asegúrate de suscribirte y activar notificaciones para no perderte estas inspiradoras historias. Imagina crecer en un mundo donde tu familia es sinónimo de riqueza y prestigio. Ese fue el comienzo de Lee Byung-chul, nacido en una familia de terratenientes en Uiryong, una región rural de lo que hoy es Corea del Sur. Su infancia fue privilegiada, sin carencias, en una casa donde la abundancia era la norma. A los 18 años, su futuro parecía asegurado. Ingresó a la Universidad de Waseda en Tokio, una de las más prestigiosas de Asia, reservada para las élites. Todo iba bien, pero la vida tiene muchas formas de cambiar los planes. A los 20 años, la muerte repentina de su padre lo obligó a abandonar sus estudios y regresar a Corea para asumir el control de las tierras familiares. Joven, sin experiencia y con una responsabilidad abrumadora, Lee estaba a punto de enfrentarse a un mundo que no perdona errores. Con apenas 20 años, Lee intentó administrar la herencia de su padre, pero la inexperiencia le jugó en contra. Las decisiones que tomó no dieron los frutos esperados, y la fortuna familiar comenzó a desvanecerse lentamente. Sin embargo, Lee no era de los que se rinden. Decidió que, en lugar de limitarse a las tierras, probaría suerte como emprendedor. Abrió negocios de los más variados: un molino arrocero para procesar grano, una agencia de transporte con 20 camiones para mover mercancías, una tienda que vendía pescado seco, frutas y verduras, e incluso una fábrica de bebidas alcohólicas. Cada nuevo proyecto era un intento desesperado por honrar el legado de su padre, pero los resultados eran devastadores. Uno tras otro, sus negocios colapsaron, y la herencia que tanto valoraba se redujo drásticamente. ¿Te imaginas ver cómo tus esfuerzos se desmoronan y seguir adelante a pesar del fracaso? En 1937, a los 27 años, Lee decidió arriesgarlo todo. Convencido de que podía revertir su suerte, pidió un préstamo al banco japonés, asegurando que lo pagaría sin problemas. Pero el destino tenía otros planes. Ese mismo año, estalló el conflicto entre Japón y China, y la economía de la región se desplomó. Los negocios de Lee, que dependían del comercio y el transporte, se vinieron abajo. Con todo su capital invertido y el dinero del préstamo en juego, no tuvo más opción que vender las tierras heredadas para saldar sus deudas. En ese momento, tocó fondo. Por primera vez, este joven que había nacido en cuna de plata sintió el peso de la pobreza. Pero aquí está la lección. En los momentos más oscuros, los verdaderos emprendedores encuentran una chispa de esperanza. ¿Qué harías tú si lo perdieras todo y tuvieras que empezar de cero? En 1938, con el mundo al borde de la Segunda Guerra Mundial, Lee pidió un préstamo familiar de 30,000 wones, equivalente a menos de $1,000 de la época. Con ese modesto capital, fundó una pequeña empresa en Daegu llamada nada más ni nada menos que Samsung, que significa 3 estrellas en coreano, un nombre que simbolizaba su ambición de brillar eternamente. Su idea era sencilla pero visionaria: comerciar pescado, frutas, verduras y fideos hacia mercados en China y Manchuria. Los fideos estrella que producía eran caros, pero tan deliciosos que se ganaron el corazón de los clientes. Por primera vez, la suerte parecía estar de su lado. En solo un año, el negocio creció tanto que Lee compró una fábrica de bebidas alcohólicas, Yosu Onyang, diversificando sus ingresos. Pero, ¿cómo logró este joven, que había fracasado tantas veces, encontrar el éxito en un mercado tan competitivo? La respuesta está en su capacidad para adaptarse y perseverar. En 1945, Corea se liberó del dominio japonés tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Este cambio histórico abrió nuevas puertas para Lee. Viajó a Seúl con la intención de expandir Samsung, y su astucia lo llevó a acercarse al gobierno de Syngman Rhee,
que le otorgó contratos lucrativos para exportar e importar materias primas como pescado, frutas y verduras. Samsung comenzó a hacerse un nombre en el comercio internacional. En 1948, Lee formó una alianza con otras empresas y fundó Samsung C&T, dedicada al comercio y la construcción, consolidando su presencia en el mercado. Pero la historia de Lee nunca estuvo libre de desafíos. En 1950, la Guerra de Corea estalló, obligándolo a huir de Seúl hacia Busan, en el sureste del país, dejando atrás todo lo que había construido. Imagina tener que abandonar tu sueño no una, sino varias veces. ¿Tendrías la fuerza para reconstruirlo todo? Cuando la guerra terminó en 1953, Lee regresó a Seúl con una determinación renovada. Su tenacidad y visión no pasaron desapercibidas. El gobierno coreano, que buscaba reconstruir el país, vio en él a un empresario capaz de liderar el cambio. Es así como durante los regímenes de Syngman Rhee y más tarde de Park Chung-hee, Samsung recibió millonarios contratos en sectores industriales clave. Fue en este momento cuando Lee tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su empresa y de Corea. Apostar por la tecnología, un campo prácticamente inexplorado en el país. En 1969, con la asesoría de la empresa japonesa Sanyo, fundó Samsung Electronics. Su primer gran éxito fueron los televisores en blanco y negro, que vendieron más de 10 millones de unidades en la década de los 70. Este logro marcó el comienzo de una nueva era para Samsung. En la década de los 70, Samsung no se conformó con los televisores. En 1973, comenzó a fabricar componentes electrónicos para audio, video y electrodomésticos, sentando las bases de su dominio en la electrónica. En 1974, creó Samsung Heavy Industries, una división dedicada a la construcción naval, que se convirtió en una de las más importantes del mundo. Poco después, fundó Samsung Petrochemical, incursionando en la producción de semiconductores, chips y productos químicos derivados del petróleo. Estas decisiones audaces transformaron a Samsung en un conglomerado diverso y poderoso, capaz de competir en múltiples industrias. Pero lo que hace a esta historia tan inspiradora es que Lee nunca dejó de aprender, incluso en la cima del éxito. En 1982, a los 72 años, decidió estudiar una maestría en Boston y visitó empresas electrónicas en Estados Unidos para absorber conocimientos. En 1983, Samsung lanzó su primera computadora portátil, un hito en su evolución tecnológica. Pero ese mismo año, ocurrió un encuentro que cambiaría la historia de la tecnología. Steve Jobs, el joven prodigio de Apple, de apenas 28 años, viajó a Corea y mostró un Macintosh a Lee Byung-chul, de 73 años. De esa reunión nació una alianza estratégica. Samsung comenzaría a fabricar microprocesadores para Apple. Nadie podía imaginar que, décadas más tarde, estas dos empresas se convertirían en rivales feroces en el mercado de los smartphones, luchando por la supremacía global. Este momento demuestra que las grandes ideas nacen de conexiones inesperadas. En 1987, tras casi medio siglo al frente de Samsung, Lee Byung-chul falleció, dejando un legado imborrable. El mando de la empresa pasó a su tercer hijo, Lee Kun-hee, quien llevó a Samsung a nuevas alturas. Sin embargo, el comienzo no fue fácil. En 1991, Samsung lanzó sus primeros celulares, pero fueron un fracaso rotundo debido a fallas técnicas. En 1995, Lee Kun-hee tomó una decisión radical. Ordenó destruir y quemar todos los dispositivos defectuosos, valuados en $50 millones. Este acto simbólico envió un mensaje claro. Samsung solo produciría productos de la más alta calidad. Fue un punto de inflexión. Para finales de los 90, Samsung lideraba la producción de pantallas LCD, tecnologías que la posicionaron como un referente mundial. En 2010, Samsung lanzó sus icónicos smartphones, marcando el comienzo de una nueva era. En 2012, superó a Nokia como el principal fabricante de celulares del mundo, un logro que consolidó su dominio en la industria. Hoy, Samsung Electronics está valorada en más de $360 mil millones, con ganancias anuales que superan los $30 mil millones. La filosofía de la empresa, como dijo Lee Kun-hee, es simple pero poderosa. Anticiparse a los cambios, tomar decisiones inteligentes y actuar con rapidez. Desde un pequeño negocio de pescado seco hasta un gigante tecnológico,
Samsung es la prueba viviente de que los fracasos no son el final, sino el comienzo de algo más grande. ¿Qué obstáculo en tu vida podría ser el trampolín hacia tu próximo éxito? La historia de Lee Byung-chul nos recuerda que el camino al éxito está lleno de tropiezos, pero cada caída es una oportunidad para aprender. Este hombre enfrentó deudas, guerras y fracasos, pero su visión y perseverancia lo llevaron a construir un imperio. ¿Qué te inspira de su historia? ¿Qué desafío estás enfrentando en tu propio viaje como emprendedor? Queremos saberlo. Déjanos tus comentarios, porque tus ideas nos ayudan a crear contenido que te motive a seguir adelante. Gracias por ser parte de esta comunidad de soñadores y creadores. Te deseamos todo el éxito en tu aventura emprendedora.